Buenos días a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Entre Colegas, ya caminando en nuestro cuarto año de programa. Entre Colegas es un espacio que nació en la pandemia para acompañarnos entre profes y se quedó porque los profes se apropiaron de él y cada vez pues son más los asuntos para conversar de una manera muy tranquila, muy horizontal, muy entre colegas como lo hemos denominado. Y pues bueno, en este cuarto año vamos a empezar el año hablando de lectura y escritura, precisamente porque estamos en un mes donde hay como varias celebraciones y actividades alrededor de ese tema. Yo quisiera hacer una breve introducción. En abril tienen lugar distintas celebraciones alrededor de la lengua, el idioma y la literatura. Colegas de la universidad han hecho durante los últimos años un riguroso trabajo de conceptualización e intervención, desde el cual se han planteado la necesidad de pensar los procesos de lectura y escritura en la educación superior desde perspectivas como el neuroaprendizaje, pero también las literacidades, las identidades disciplinares, entre muchas otras. Sobre esta perspectiva vienen trabajando los colegas y la colega que nos acompañan esta mañana, y por eso quisimos invitarlos a que nos contaran eh, no solo de este enfoque que ya está muy fortalecido en la universidad y el país, sino también sobre otras experiencias que han conocido y que tienen como contexto la educación superior más específicamente. Eh, Hoy nos acompañan la profesora Luanda Soarecito de la Escuela de Idiomas y el profesor Juan Camilo Ruiz. Nos iba a acompañar la profesora Diana Paola Guzmán, pero coincidió la programación de esta conversación con una actividad académica que tiene ahorita en Guadalajara, en México. Ayer a última hora le pidieron cambiar su horario de conferencia y pues bueno, no nos pudo acompañar, pero entonces le pidió al colega Juan Camilo, que ha trabajado con ella, para que participe de esta discusión y presente un poco cuál es el enfoque desde el que han trabajado este asunto. Yo no suelo hacer descripciones de las hojas de vida, así como en los eventos, en otros eventos de la universidad, sino que como se trata de un espacio entre profes, entre colegas, pues les pido a ustedes hacer esa presentación contándonos un poco en cuál facultad son profesores, qué enseñan allí y bueno, y qué relación tienen con este tema que nos convoca hoy, que es la lectura y la escritura en la universidad hoy en día. Entonces, le quisiera dar, antes que todo, la palabra y el agradecimiento, por supuesto, a la profesora Luanda. Luanda, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, colegas. Gracias por la invitación antes a ti, Leandro, porque hace muchos años venimos conversando sobre ese tema desde la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana hoy. Un saludo y mucho gusto al profesor Juan Camilo. Será un placer también conocerlo por acá. Y un saludo a los demás y las demás colegas que nos acompañan. Eh, bueno, voy a intentar presentar qué hago y con eso contar un poco mis caminos en la Universidad de Antioquia. Yo llego en 2013 para una pasantía doctoral. Yo soy de Brasil, soy de Porto Alegre. Y en mi formación, en ese momento ya en el doctorado en lingüística aplicada, llego para una pasantía justamente para hacer trabajo de campo en el tema de entonces que investigaba, que eran las prácticas de lectura y escritura o las prácticas letradas, como llamaba más bien, de estudiantes que ingresaron en universidades públicas por acción afirmativa. Y eso leía mucho de lo que había investigado a lo largo de mi formación, soy licenciada en lenguas, en portugués y español, y desde el pregrado tengo una pregunta por el acceso a la cultura escrita, mirando sobre todo escenarios no escolares. Entonces, desde ahí, desde el pregrado, indagaba cómo la gente lidiaba con esas demandas tan fuertes en contextos, por ejemplo, de reivindicación de tierras, y con eso hice el trabajo de grado y mi tesis de maestría.
allí encontrándome con campos como los estudos de literacidad o los New Literacy Stories o el estudos de letramento, como llamamos no Brasil. Este campo era es todavía muy potente en Brasil, pero cuando yo llegué en 2013 todavía era muy reciente, digamos que yo siento que ya hay mayor acogida, que es una pregunta, un campo interdisciplinar, con un diálogo muy fuerte con la antropología, con la sociolingüística, pensando no solo perdón, moviéndose de una perspectiva más normativista sobre el uso de la escrita, ¿cierto? Si la gente lee bien o escribe bien, y haciendo una pregunta más etnográfica y antropológica, o sea, ¿qué la gente escribe? ¿Por qué escribe? ¿Cómo lo hace? ¿Qué dice sobre lo que escribe y habla y lee? Entonces es una pregunta mucho más sobre cómo la gente hace esas cosas con la vida y cómo la escritura, por lo tanto, atraviesa nuestras prácticas de vida de diferentes maneras, ¿cierto? Y esta mirada desde el movimiento social, desde procesos más de lucha, digamos, por los derechos humanos y el acceso me hacía entonces observar cómo muchas veces la gente empieza a tener que usar la escritura para dialogar con el Estado, por ejemplo, por una política pública. O en el caso de la universidad, nuestros estudiantes leen, escriben muchas cosas, pero no siempre de la manera que queremos que lo hagan en las disciplinas en que se están formando. Entonces, este ingreso a las disciplinas y con la tesis doctoral era muy bonito ver, hay un proceso de ingresar a esta nueva comunidad y cuando uno está en una nueva comunidad tiene que aprender unas nuevas prácticas y eso incluye el lenguaje. Entonces, las preguntas que tuve van por ahí y luego de la pasantía yo quedé trabajando como ocasional en la Facultad de Educación, en el Departamento de Pedagogía y desde allí tuve la oportunidad de trabajar con muchas licenciaturas en prácticas pedagógicas, que es un buen momento de pensar esas escrituras de los maestros y maestras en formación, y también en el Centro de Lecturas y Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia. Y ahí sí ya conociendo un poco más las experiencias de centros y programas de escritura, de lectura y escritura, como llamamos en Colombia y en Latinoamérica. Y ya en 2021 voy a idiomas, pero en idiomas es una pregunta más por la formación y el acceso ya a las lenguas extranjeras, ¿cierto? O dichas extranjeras. Pero creo que hoy voy a contar mucho más de la experiencia con el CLEU y con, entonces, por eso es por la pregunta puesta. Dejo. Ay, muchas gracias, Luanda. Y entonces escuchemos ahorita al profesor Juan Camilo también para que nos cuente sobre él y luego pues vamos a plantear la pregunta para iniciar la conversación. Vale, compañero, muy buenos días a todos y a todas. Luanda, qué rico conocerte. Me encanta eso que has contado porque dice uno como, pucha, a veces uno no es consciente de cómo muchos caminos se van cruzando, ¿no? Yo estoy en la Universidad de Antioquia desde el año pasado, llevo ya un año trabajando en la universidad y el trabajo que tenía antes fue donde me crucé con Diana Paula Guzmán. Diana dirigía en ese momento la Escuela de Lectores en Bogotá y me busca para que haga un observatorio sobre lectura y escritura en Bogotá, en donde todo el tema de cultura escrita, de la cultura, digamos, que tiene que ver con la escritura, la lectura, con la oralidad, ¿cómo la hacemos para poderla observarla y rastrearla? Un poco lo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué hace la gente cuando escribe? ¿Por qué escribe? ¿Qué lee? ¿Para qué lee? ¿Cuándo lee? ¿Cuánto tiempo lee? Porque una de las preocupaciones que teníamos muy duras en ese momento, eso es un espacio, digamos, público, en ese punto era como, siempre estamos pensándonos el índice de lectura, 3.2 libros al año, por decir algo, y eso no dice mucho sobre la práctica. O sea, me saca un número, pero sobre la práctica, ¿qué hacemos con la práctica? ¿Cómo podemos reconocer esas prácticas, esos hábitos lectores, por decirlos de alguna forma, para poder promover lectura, en últimas, lectura, escritura y un pensamiento también crítico? Yo llego ahí y comienzo a trabajar con Diana. Yo de formación soy sociólogo. Entonces yo estudié mi sociología, después hice una maestría en ciencias de la comunicación. Por lo tanto, el tema de lectura, la construcción de sentido, para mí es súper importante. Y pues, o sea, ahí dice uno como, loco, la lectura, por ejemplo, en ciertos espacios es un ejercicio súper importante. Tú hablabas de los movimientos sociales, nosotros nos encontramos con organizaciones, por ejemplo, de jóvenes que están rastreando o estaban peleando por los humedales en la ciudad, en ese momento en la localidad de Kennedy. Entonces estaban peleando porque iban a construir encima los humedales. Y su principal preocupación era esa. Por cosas de la vida, el sitio de encuentro es la biblioteca que tienen cerca.
Y en la biblioteca comienzan a armar un grupo de lectura, que eso me pareció súper interesante esa experiencia, y por eso empezamos a rastrear otros movimientos sociales en la ciudad. Era el grupo de lectura para entender la normatividad sobre la defensa del espacio biológico en el territorio urbano, para poder ir a darle la pelea al Estado. Lo que les implica también aprender a escribir el derecho de petición, la tutela, etcétera. Entonces comenzó uno a ver, hey, la necesidad en el territorio los lleva a hacer un grupo de lectura. El grupo de lectura termina siendo no solo el hábito del leer por leer, digamos, sino que esa lectura tiene un sentido muy especial. Hoy fue una experiencia, digamos, como que eso, ¿no? Qué bonito poder ver la práctica, no en el 3.2 libros al año, sino verla en términos de esa, por ejemplo, de ese ejercicio de hay que restituir derechos en el territorio. Cuando llego a la universidad, me encuentro con un colega y hay un proyecto que nos parece que hay que lograr sacarlo más adelante, que es, empiezo a encontrar, por ejemplo, muchas víctimas del conflicto colombiano en la biblioteca, buscando en los periódicos para poder hacer sus procesos de restitución de derechos, rastreando en los periódicos notas sobre el proceso, digamos, de victimización. Decimos, parce, por ejemplo, otra forma de leer que es totalmente diferente, cómo podríamos hacer un proyecto que ayude o colabore en encontrar rápidamente la información que requiero para garantizar mis derechos. Pero un poco fui llegando al tema de leer, escribir por el lado del Observatorio de la Práctica de Lecturas en Biblioret en Bogotá, pero yo venía con otras cargas. Cuando hago mi doctorado me pasa algo similar a lo que te pasa a ti, compañera Luanda. Yo estoy haciendo la mía sobre análisis de discurso musical. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo leo la música? Que no sea la partitura, por ejemplo, lo estaba haciendo en comunicación. ¿Cómo leo la música? ¿Cómo entiendo la música? Y eso me cambia a mí radicalmente la forma en ese momento, porque estaba pensando muy en mí nomás, las formas de comprender, entender y aproximarme a la música como otra forma, otro texto que está allí por ahí dando vueltas y me abre el coco a pensarme las materialidades con las que nos relacionamos para leer, que va a tener unos efectos después en procesos educativos muy interesantes, pero pues eso ya creo que lo hablaremos más adelante. Entonces, un poco así voy llegando yo al tema por causalidades de la vida, por el trabajo no en la universidad, sino en el trabajo en el sector público. Y ahorita yo trabajo mucho con datos. O sea, mi manicito, el que más me gusta es trabajar con datos. Y una de las peleas que yo tengo es cómo aprendemos bien a leer los datos, a leerlos críticamente, no a ir solamente al 3.2% de 3.2 libros leídos al año, usemos eso como leitmotiv, sino que encierra eso que hay detrás y cómo construyo textos visuales para leer la visualización de datos, cómo construyo ese relato. Porque allí creo que hay también un espacio que ahorita con todo lo que ha pasado con las revoluciones digitales, etcétera, como que nos falta a veces hacer el ejercicio de cómo leo el dato y cómo escribo el dato. Entonces, por ese lado estoy camellándole también mucho ahorita en el marco, digamos, de mi trabajo Sí. cotidiano en la Facultad de Comunicaciones y Filología, que es donde estoy yo ahorita inscrito. Y ya con eso creo que me presenté. Muy bien, no, fíjense cómo las trayectorias de ustedes dos nos dan cuenta de la diversidad de campos desde los que la lectura y la escritura son abordados en la actualidad para pensar esos procesos en la universidad, ¿cierto? Ya esto no es un asunto solo de los profesores de español que supuestamente enseñan a leer y a escribir. Eh, es un asunto que involucra la antropología, como bien lo ha planteado Luanda, pero también la sociología, la analítica de datos, ahorita también está haciendo cosas. Bueno, hay una cantidad de disciplinas, profesiones, configurando inquietudes alrededor de los procesos de lectura y escritura, de las necesidades que determinan el uso de esas habilidades, cómo se configuran en prácticas, en fin. Pues para entrar en materia, yo quisiera que empezáramos conversando sobre eso. Pues la pregunta por la lectura y la escritura, fíjense que ha estado presente siempre en los contextos educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad, porque parece que nunca llegamos a respuestas definitivas sobre estos procesos en el ámbito educativo y más específicamente en la educación superior. Luanda, ¿qué tal si empezamos entonces por ahí? Ay, mijo, pero esa respuesta, esa pregunta está muy Ay, difícil. mija. A ver, las prácticas siempre estuvieron presentes en el ámbito educativo. ¿Y por qué?
Porque parece que nunca llegáramos a respuestas definitivas sobre cómo enseñar a leer y escribir, ¿cierto? Sobre cómo hacer los procesos como efectivos. No. O será con natural a esos procesos que nunca podamos llegar como a definiciones absolutas acerca de ellos. ¿Qué pensás? Para que no te sientas corchada, no ese es el propósito. No, pero también está bien ser corchado para uno pensar sobre lo que no había pensado. ¿Qué pienso de este tema? Eh, las prácticas Leo siempre han estado presentes en el ámbito educativo, pero el discurso de crisis ha sido más común en la educación básica. Realmente la llegada a nuestras universidades latinoamericanas de ese tema como una crisis de la escritura en la educación superior está en la literatura más a partir de los años 2000. Y ahí hay dos grandes campos que vienen mapeando o debatiendo este tema, que es el campo de la alfabetización académica y el campo de la literacia académica, que por veces la gente tiende a pensar que es lo mismo, pero no lo es. Entonces, el campo de la alfabetización académica, que está más liderado por el trabajo, por ejemplo, de Paula Carlino, que es una psicóloga argentina, tiene una perspectiva mucho más didáctica del cómo enseñar. Y creo que pues, ella tiene un libro muy bonito de 2005, que es cómo enseñar y aprender a leer y escribir, algo así. Es justamente toda su experiencia docente en clase de psicología, de una disciplina cualquier, abordando temas de lectura y escritura allí. Y va a dialogar mucho con el campo de la escritura a través de las disciplinas, de cómo uno no tendría que tener cursos específicos de leer y escribir, porque eso no es una habilidad que yo aprendo, no, que yo aprendo fuera del contexto, sino que también debería tener unos espacios dentro de los cursos especializados para aprender justamente este lenguaje especializado. Entonces yo creo que la discusión desde la alfabetización ha dado muchos insumos en términos de cómo. Y ya unos trabajos de carácter mucho más etnográficos que me parece que una gran investigadora ahí ha sido Virginia Zavala, que es una sociolingüista peruana, que ya hace unas preguntas mucho más en términos de las tensiones que se han generado en las prácticas cuando estudiantes ingresan a la universidad. Y esas tensiones van a aparecer en estudiantes de diferentes grupos sociales, pero obviamente tienen un peso más grande y son más tensas, más duras, con estudiantes que históricamente han sido de grupos excluidos del contexto universitario. Digamos que a estos campos de estudios es donde me afilio yo, ¿cierto? Pero eso es un debate aquí, hay un libro muy bonito que se llama Decir y Callar, de Paula Carlino y Gabina Córdoba, de 2010, que va a plantear que esa discusión es nueva para nosotros en la universidad. Es vieja discusión en la escuela, pero aquí es nueva, porque aquí la idea es un poco que si usted llegó a la universidad, tiene que defenderse solo. Y es un tema que veíamos mucho en el CLEO, muy complejo, es una visión muy deficitaria. Entonces el estudiante no sabe, es culpa de él, la universidad no tiene que ocuparse de eso, los profesores no tenemos que gastar tiempo enseñándolos a leer porque si aprendieron en la escuela ya saben para hacerlo acá. Entonces creo que en los últimos 24 años, más o menos, eso ha cambiado, ¿cierto? Y esas dos grandes tradiciones de estudio que se suman a otras, como tú dices, hay estudios sobre leer y escribir en la universidad desde la ingeniería, de la química, de la biología. Entonces, digamos que yo creo que en esas dos últimas décadas hemos tenido un gran insumo para ver esa discusión de otro lugar. Yo sé que en universidades anglosajonas, sobre todo, hay una experiencia mucho más larga previa de centros de lectura y escritura. Pero en Latinoamérica, cuando arrancan, creo que en Colombia la primera universidad que ha creado centros es la Javeriana de Bogotá. Desde ahí ha sido un boom de centros como una respuesta a este tema. Entonces, digamos que la discusión es nueva. mm, ya hay unas respuestas en temas, pero hay unas cosas que dificultan, ¿cierto? Hay una cosa que es natural, que yo creo que es lo que tú dices. Aprender a escribir en la universidad es algo largo. Entonces, siempre estamos aprendiendo, ¿cierto? Ya era profe y me meto a la maestría y ay, yo pensaba que ya sabía estas citas y lidar con fuentes y vuelve al doctoral, lo mismo. Entonces, hay un proceso continuo de aprender, pero hay unos discursos deficitarios de la perspectiva de la visión deficitaria o de una cierta autonomía o una visión más también instrumental de la lengua que no ayudan a mejorar este cómo, aunque haya producción sobre eso. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el discurso deficitario en que cree que si yo aprendí a leer en la escuela, debo saber hacer en la universidad igual, que desconoce el contexto, el discurso, las maneras distintas de aprender. Es un discurso que opaca
la producción y el debate más proficuo en la enseñanza de la lectura y la escritura y la oralidad incluso en la universidad. ¿Cierto? Yo me acuerdo mucho durante los diplomados del CLEO con profes que decíamos, bueno, realmente la oralidad sí que es difícil porque la gente sabe hablar y escucharse. Entonces las profes de psicología decían, bueno, pero ¿cómo enseñan a los estudiantes a escuchar? ¿Cómo debe enseñar a aprender un psicólogo? Y uno, sí, eso es diferente. Entonces, cómo las disciplinas necesitan tener su especialidad presentada para que también podamos apoyar más. Entonces, esos son como unos elementos que tendría para responderte allí. Hay un discurso de crisis que en parte es real, en parte ficticio, y hay muchos discursos sobre la lectura que no siempre ayudan a la formación, ¿cierto? Pero hay ya hoy un panorama universitario distinto que asume este rol en la enseñanza de la lectura y la escritura. Creo que eso es muy importante también. Entonces yo tengo centros de lectura y escritura para que ayude al estudiante, pero que también ayuden a los profes en sus programas. Yo tengo centros o agencias de traducción como tenemos en idiomas, porque si hay una demanda para publicar en otras lenguas, mis profesores no necesariamente tienen que saber todas las lenguas, ellos pueden tener unas agencias, unos espacios que les ayuden a la traducción o a la interpretación. Entonces, como también amplía la riqueza de repertorio en trabajos en campo de las lenguas y los lenguajes. Sí, Ya yo vemos. participo también de esa idea. No tenemos una respuesta definitiva para la pregunta por los procesos de lectura y escritura en la universidad, porque el paso por la universidad nos hace verla siempre como procesos inacabados, sobre procesos de los que siempre hay que aprender, y porque parece que cada vez la vara no es que esté más alta, sino que cambia más también con los distintos códigos con los que uno tiene que entrar en relación cuando está en pregrado, luego en posgrado, el código para participar de la lectura y la escritura en un grupo de investigación, por ejemplo, o para llevar esos procesos al campo, ¿no? Quienes trabajamos con comunidades, en fin. ¿Y qué piensa Juan Camilo? ¿Por qué será que no llegamos como a respuestas definitivas sobre esos asuntos en la universidad? Y para responder eso me tocaría hacer como un ejercicio que en vez de todo nos plantea Luanda. Yo la otra vez me puse a mirar mis tesis, me puse a leer mi tesis de pregrado y dije, parce, yo no escribo mal, estoy como 7 niveles por encima de mal, yo escribo re mal. Entonces dije, no, venga, miramos la de maestría. Loco, a mí cómo me aceptaron esta tesis, esto está muy mal escrito. Entonces dije, vamos a mirar la del doctorado, si de pronto. No, también. Es, es, yo creo que hay una palabra clave en la crisis. Y es que escribir, leer es siempre estar en crisis y nosotros pensamos que el proceso educativo es terminar algo. O sea, yo terminé 11, me entregaron el título en el colegio, digamos, de bachiller, entonces ya terminé, concluí, pasé. Entonces es como si hubiera un momento antes y el momento después y nunca el estoy en. Hay un proceso constante, ¿no? Yo ahorita miro lo que yo he escrito en el pasado y digo, no, qué vergüenza que me lean un artículo o cualquier cosa que he escrito, yo me leo a mí mismo y digo, no puede ser, yo no sé manejar las comas, nunca aprendí a manejar las comas. Creo que leí tanto a Saramago cuando estaba en el pregrado que me las doy de Saramago y uso las comas para todo. Y pues hay que ser Saramago para poder usar bien las comas. Yo no soy Saramago, pero me las doy de. Es un proceso continuo, es como si pensáramos que hay algo que podemos terminar. Terminamos de aprender a escribir, terminamos de aprender a leer. Hay algo que se trabaja mucho desde el cerebro lector que me parece fascinante, es cómo el cerebro se cambia cuando leemos, cómo la plasticidad de nuestro cerebro está muy relacionado con la lectura. Si la plasticidad de mi cerebro está relacionado con la lectura, pues cada vez que leo, estoy moldeando de nuevo mi cerebro, lo estoy como si fuera una plastilina, lo estoy moviendo. Cada vez que leo, a mí esas ideas me encantan porque lo pienso en música, no sé, cada vez que yo pongo un LP y la aguja pasa, el LP no va a volver a sonar igual, porque la aguja lo raspó. Cada vez que leo, mi cerebro se está también modificando. Y creo que esa es la belleza de entender que no es un proceso terminado, sino que es un proceso que viene dándose. Y cuando yo entiendo que viene dándose, como decía la compañera Luanda hace un momento, y un estudiante me entra al salón y yo asumo que no sabe leer,
y le echo la culpa al colegio, digo, pero es que usted ya debería saber eso y lo dejo abandonado, pues creo que como pedagogo, o sea, en mi ejercicio de pedagogía tendría que hacer el mea culpa. Tendría que hacer, uy, frene el coche, espérese, porque es que mi meta con este compañero o compañera, ¿cuál es? Mi meta es, y ahí hay otra cosa que a mí me encanta, es que podamos construir el lenguaje en común para hablar de lo que tenemos que hablar dentro de nuestra disciplina y podamos hablar con otras disciplinas o con otras ciencias y no nos quedemos encerrados. Entonces yo me acuerdo de un caso de un ingeniero hablando con una psicóloga, entonces el ingeniero estaba re preocupado. Entonces la psicóloga le pregunta, ¿por qué estás tan preocupado? Esto le pasó a un tío mío. Le dice, porque tengo mucho estrés ahorita. Y entonces ella le empieza a preguntar por el estrés, pero ¿por qué estás tan estresado? Entonces se queda mirando y le dice, no, no, el estrés no es mío, el estrés es de una pieza que estoy probando en este momento, que era un tubo por el cual iban a mover petróleo y le miden el estrés al tubo para ver si se totea o no. Él estaba hablando de su tubo, mi tubo tiene mucho estrés. La psicóloga le dice, ¿por qué tienes este? Y ahí dice uno, qué bonito es el lenguaje, qué bonito es poder comprender que el ponernos en común debería ser la meta al final o el lugar acabado. Y cuando yo entiendo que cada disciplina, cada ciencia va teniendo lugares diferentes de enunciación, etcétera, pues es una meta imposible de lograr del todo. Y me preocuparía que lográramos el absoluto, porque creo que en ese punto estaríamos viviendo en 1984, no el año, la novela Orwell. de Orwell, porque tendríamos un diccionario limitado. O sea, es como esa idea de ellos ahí modificando el lenguaje para hacerlo cada vez más chiquito, menos posibilidades de ampliación de nuestro cerebro si no vamos a la idea concreta. Entonces, de hecho, Ujú. la pregunta me encanta porque digo, es como, mejor que nunca lo logremos y que siempre sea una duda, porque esa duda nos está diciendo es, loco, ¿se puede terminar el proceso? Y esto sin entrar a debatir, por ejemplo, el ingreso de nuevas materialidades, en la disposición, en el acceso, la disponibilidad de las formas de lectura. Eso nos expande, digamos, exponencialmente si podemos terminar alguna vez de aprender a leer y Que escribir. lo vamos, yo creo que a hablar en este momento, porque la pregunta que sigue tiene que ver con eso, ¿cierto? Si bien, como dice Juan Camilo, está bien que no lleguemos a una respuesta definitiva sobre el asunto, sí creo que hay consensos en torno a qué entendemos hoy por leer y escribir en la universidad, ¿cierto? Y hay también como unos enfoques que predominan o son tendencia en la universidad nuestra o en otras experiencias. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con qué creen ustedes que es leer y escribir en la universidad actual y cuáles serían como estos enfoques, no sé si más adecuados como lo planteé aquí, pero los que se están usando más, que constituyen una tendencia para acercarse a este problema. Luanda, ¿qué Gracias, pensás? Leandro. Sí, vamos pensando. Hace 2 años estoy metida como en enseñanza de portugués, entonces quizá mi novela sea un poco desactualizada. Aunque no, mentira, porque también he estado trabajando con tutoría de tesis, ¿no? Y todo el tema de la tutoría de Sí, trabajos de eso te permite grado. estar muy cerca Mm. al problema. Y eso ayuda, sí, está muy implicado ahí. Eh, ¿Qué diría yo? Lo primero es que yo creo que hay un consenso, que es la importancia de ocuparse de las prácticas leo, como decíamos en el CLEP, de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Es un primer consenso importante. Creo que tanto el campo de alfabetización académica como de literacidad académica han hecho un gran esfuerzo allí, pero también los estudios de permanencia estudiantil. Yo creo que ese es un campo, sobre todo la discusión en la Universidad de Antioquia, valoró mucho porque partió desde ahí, no era una pregunta por los estudiantes no saben leer o escribir, ¿cierto? No. Es, la lectura y la escritura pueden volverse una barrera para la participación y el aprendizaje en las comunidades académicas. Ujú. Y es un tema de formación, toda una discusión en UNESCO en términos de la inclusión, de la permanencia, ¿cierto? Entonces, el segundo también sería estos marcos de educación inclusiva, equidad en la educación, de una educación justa, de la justicia como redistribución, reconocimiento y participación.
Hay sobre todo el campo de la filosofía jurídica, Nancy Wow. Fraser, Axel Honneth, y toda esa discusión de, bueno, la justicia es solo una redistribución de plata o de capital, ¿no? Capital cultural, capital económico. Luego empieza a decir, no, pero también de reconocimiento. Yo puedo tener el capital, pero pasar por un proceso en términos, por ejemplo, del género o de la raza, etnicidad, que me genere unos espacios de exclusión. Pero el tercer eje, que sobre todo va a hacer énfasis Nancy Fraser, me parece muy importante, es la participación. Y esa noción para nosotros es muy importante, porque cuando formamos al estudiante, y me encanta lo que planteaba Juan Camilo, ¿cuál es mi meta final? La meta debería ser que mis estudiantes tengan la capacidad de participar de su comunidad académica, profesional o investigativa, ¿cierto? Pero que él pueda realizar eso, aprenderá más cosas, no voy a enseñar todo, pero va a tener la capacidad de poder participar allí de este espacio. Y eso sería justicia. Entonces, ahí me parece que ese marco de comprensión del para qué, del horizonte de sentido, también es un cierto consenso. Y claro queda cuando trabajamos con docentes que no todos los colegas están en esta vibe, infelizmente. O sea, hay colegas que piensan que es que yo trabajo para formar a los mejores. Y los que no, como una visión bien darwinista de educación. Los que no, vale, patas, chao. Esa visión muy cuestionada, me parece que, pero todavía existe y uno debería, pues tendríamos que pensar en términos institucionales de cómo conversar con esos colegas, ¿cierto? Que piensan que Ujú. la docencia universitaria es para puntos, publicar y que los estudiantes ni. Entonces, obviamente, si yo quiero publicar con estudiantes, a partir de la formación me gasta más tiempo. De pronto publico menos, pero el impacto de eso en términos de la formación es muy importante. Entonces, hay un campo de discusión interesante con la permanencia. Entonces, ocuparse de la escritura y la lectura, tener un marco más de justicia, ¿cierto? Y pensar en la permanencia y toda la implicación de la lectura y la escritura para la permanencia, pero también para la evasión de los estudiantes. El tercero va muy en la línea de lo que planteaba Juan Camilo, ¿cierto? Ese, crear un lenguaje común y en el caso universitario, sobre todo a lo largo de la carrera, ¿cierto? Pensarla como un trayecto. Generalmente en los programas pensamos un primer inicial trayecto en que hay una evasión muy grande, incluso temprana, ahí. Hay un segundo momento en que ya empieza, digamos que ese es el momento de recibo, como planteamos en el CLEO, cuando llegan estos Ujú. estudiantes, entonces tienen que lidiar con todas las tensiones de llegar a un espacio nuevo, lidiar con la perspectiva tan cosmopolita, que es muy valioso, me parece, en la universidad, cosmopolitano en el sentido positivo, de la diversidad, de la pluralidad de voces, de seres, todos los estudiantes, no sé, pasamos en la fuente y hay unos estudiantes desnudos haciendo teatro, acostumbre, eso también es arte, ¿cierto? Quite la mirada goda, pues, aterrice. Entonces, esos choques para muchos de los estudiantes es muy fuerte y 3, 4 semestres como adaptables. Luego empieza un segundo tercio de la carrera, si pensamos en los estudios de trayectoria universitaria como en 3 momentos, un segundo que es ya más de vinculación a la identidad disciplinar. Entonces yo ya empiezo a pensar más qué voy a hacer en términos profesionales, qué investigaciones se dan acá, ese momento es muy importante porque quienes llegan hasta ahí generalmente se conectan y logran avanzar. Eh, la preocupación más fuerte de nosotros con los talleres del CLEO era el primer momento, realmente porque es donde más salen, pero cuando tú llegas aquí, muchas veces no salen, pero empiezan a tener mucha dificultad con este lenguaje especializado. Entonces, ahí hay un esfuerzo importante de que ellos puedan entender eh, qué implica la formación profesional y una de ellas es dominar un lenguaje especializado, unos conceptos. Entonces ellos empiezan a veces a debatirse. No, no, es que tenemos que debemos ser entendidos por todo el mundo. Eso de los conceptos es una exclusión, ¿verdad? Eh, sí, no, ¿cierto? Porque hacer una carrera, una formación profesional de largo tiempo, además, implica que usted sepa saber algo, pero hablar sobre lo que está haciendo, conocer la tradición y algo histórico del campo, poder resolver los problemas actuales del campo, pero eso también requiere que tú conozcas un poco los debates pasados, qué es consenso hoy, qué todavía no es consenso. Eso también genera mucha dificultad para los estudiantes que vienen de la escuela, en que el discurso es muy consensuado. En la universidad el discurso es todo el tiempo el debate, la discordia, las controversias, y ellos necesitan entenderse ahí y, por ejemplo, ver que en la carrera de pregrado vamos a aprender perspectivas que son controversas. Y no necesariamente tienes que afiliarte a una, pero necesitas tener una idea de todos esos debates.
para que ya en la parte final puedas hacer esa proyección del trabajo de grado, si requiere en tu programa, pero esa salida del programa. Entonces, en los trabajos, las carreras que tienen trabajo de grado, digamos que este trabajo tiene un lugar interesante de que es una simulación allí, un ejercicio muy fuerte escritural, pero también de producción de conocimiento. Entonces, muy rico cuando ellos logran ese trabajo articular sus intereses de vida, a veces sus agendas previas. Por ejemplo, uno de los trabajos que investigué en el doctorado era muy bonito porque era un estudiante en NASA que estaba en Medellín, pero es del Cauca. Entonces, ella quería hacer su práctica en escuela bilingüe con con español indígena para la enseñanza del inglés. Era de la licenciatura en lenguas extranjeras. Hizo muchas peleas en la universidad para poder hacer, por ejemplo, su práctica fuera de Medellín, porque en Medellín no había una escuela indígena bilingüe. Luego lograr llegar allá y hacer un proyecto que ella decía, es que ese proyecto de trabajo de grado me tiene que enseñar cuando yo me regrese a mi comunidad NASA a hacer algo allá. Entonces ella ubicó una escuela, la escuela Embera indígena en Jardín, para allí poder enseñar inglés, y este trabajo se llama Emberol English, que es la Wow. enseñanza de la tercera lengua por temas de mediación cultural en un contexto bilingüe. Entonces los estudiantes hacen unas apuestas muy bonitas en este trabajo de grado, que cuando hay una conexión con esos deseos de esas agendas, la escritura empieza también a fluir, sobre todo cuando hay una buena tutoría. Entonces, esos tres momentos, pensemos a grandes rasgos, nos ayudan también a ver elementos distintos de la escritura, ¿cierto? Y que de pronto yo seguiré mirando la coma ya al final, pero ella tiene y sabe qué quiere decir. No es el ensayo obligado para finalizar el curso. Es el trabajo en que yo quiero decir algo. Entonces el tutor tiene una responsabilidad importante de ayudar a estos estudiantes a decir lo que quieren decir, de una manera mediada por los conceptos vistos a lo largo del curso, con la perspectiva teórica que quiere plantear. Pero digamos que yo siento que yo, aunque podría ser un consenso eso, no siempre está en la práctica. Y a lo que me refiero a que los profesores puedan ver a veces esos diferentes trabajos desde el final hasta el primero, como trabajos en que los estudiantes puedan decir lo que tengan a decir, en la capacidad que tienen a partir de su dominio también de lo disciplinar, ¿no? Entonces, esa cantidad de ensayos a lo largo de las carreras es muy compleja, porque uno diría, es un texto de opinión, sí, pero yo podría optar por textos biográficos, son mucho más fáciles para los estudiantes, y ellos tienen mucho que decir de su biografía, de su trayectoria, y es muy reflexivo. Entonces también variar un poco esos textos, adaptarlo más a textos que sean de su demanda profesional e investigativa, me parece también un elemento importante. Y ahí no hay tanto, hay consenso en la literatura de alfabetización y literacidad, pero no tanto a veces en los cursos de lengua a veces son más formales. Entonces, ¿qué debe tener el ensayo? Estos elementos. Y ahora vamos a ver la coma, pero no están muy preocupados en ayudar al estudiante a decir lo que quiere decir por estos medios escritos, orales, ¿cierto? El podcast, ahí hay otros géneros que empiezan a entrar, pero dejo para después ese tema intergeneracional que tenemos hoy también, que es la dificultad de los estudiantes, no es una dificultad, es una resistencia a que nos mantengamos en géneros tan antiguos. Y eso siempre ha pasado en la historia, ¿cierto? Cambiar los géneros, los tipos de textos. Géneros hay más en términos bactinianos, las tipologías textuales, quizá, ¿cierto? Vamos a seguir hablando solo en artículo, o vamos a cambiar. Vamos a tener otros géneros ahí, o solo ensayo, y creo que ahí no hay consenso, pero hay muchas disputas y muchas resistencias también. Mire Y cómo, para cerrar, sí, yo creo que así, ya. La perspectiva sociocultural terminar, es lo tranquila. único. Lo único que yo plantearía de final, Sí. la perspectiva sociocultural. Yo creo que las perspectivas, sean la perspectiva del sujeto, los estudios de discurso, o sobre el aprendizaje, la visión más de la psicología cultural sobre el aprendizaje, ¿no? Lexa Vygotsky, pero también todo el tema de las comunidades de práctica con Jean Leif y todo este tema, y también sobre la lengua. Entonces yo creo que eso también es un consenso, que son perspectivas que nos ayudan más y más interdisciplinares a quedarnos todavía en una perspectiva más normativista o cognitivista, que ahí sí no, ahí hay un cierto consenso por fuera de estas áreas, ¿no? Ajá. Sí. Muchas gracias, Luanda. Yo quiero hacer como
énfasis en 3 asuntos que han ido saliendo aquí. Escritura, lectura, pues en la universidad, y ha aparecido como necesidad, pero lo anda pone ahí también como el deseo. Y creo que eso es importante pensarlo incluso en la universidad. Ahora entonces escuchemos a Juan Camilo a ver qué piensa sobre este asunto de los enfoques que considera más adecuados o cuáles ha percibido como en el campo sobre este asunto. Voy a hacer un ejercicio que no debería. ¿Y a qué me refiero? Me voy a meter entre las patas del caballo a ver cuán aporreado salgo. A mí me parece que la diversidad es un tema clave, absoluta y totalmente clave en el encuentro con otros y otras y otros que me permiten radicalmente modificar la forma en que yo pienso y asumo el mundo. Me parece que eso es fascinante. Al lado tenemos un relato que las materialidades nos van imponiendo. Entonces, cuando yo miro ahora un sílabo, pues bueno, con el nuevo formato no es tan así, pero en otros le dicen a uno como, por favor, póngale un video para entregar el conocimiento, que además esa sería otra discusión. Yo entrego el conocimiento por medio de la lectura, el video, el podcast, entonces me empezaron a poner como 15 materialidades diferentes. Y uno tiene que armar a veces cursos pensando en esas 15 materialidades. Ahí es donde me meto entre las patas del caballo. ¿Qué le pasa a mi cerebro cuando yo tengo tanta diversidad al tiempo? Y yo creo que soy un profe como, buf, porque en una clase les puse un texto, un video, un podcast, una animación, o sea, les puse 7, 8 materialidades diferentes y estoy poniendo a sufrir el cerebro un montón. ¿Por qué me meto entre las patas del caballo? Porque ahí diría uno, bueno, esa diversidad tocaría pensarla un poco mejor, la de la materialidad, no la diversidad de los sujetos. Esa es absolutamente innegable para mí. Es como, no se toca, es necesaria, la necesitamos. Para poder hacer, digamos, como una educación en paz, etcétera, necesitamos de la diversidad. Esa no la puedo cerrar. Ahora, con mi cerebro, y creo que ahí, por ejemplo, en clave de diversidad necesitamos profundamente hablar y trabajar más con neurocientíficos. La doctora Marianne Wolf, por ejemplo, hace un trabajo bellísimo sobre qué pasa con el cerebro lector. Ella, por ejemplo, es de las que dice pilas. Una lectura multimaterialidad puede no ser tan buena para el cerebro, para mi cerebro lector. Entonces decíamos como, bueno, cada vez que yo tomo un libro, cambio mi cerebro y después yo le meto todo esto así taconeado porque me lo están poniendo también como una exigencia del contexto. A veces dice uno, uy, espere, tal vez tendríamos que convocar a otros saberes, otras disciplinas, otros conocimientos, otros consensos para entender cuáles deberían ser esas prácticas mucho más, digamos, amables para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes logren el objetivo que queremos. Y ahí me sumo profundamente a lo que Luanda dice, es cuando uno hace las cosas con pasión, por pasión, es mucho más, o sea, es mucho más fluido. Cuando uno tiene que dirigir una tesis y encuentra un tesista que está enamorado o enamorada de su tema, las cosas fluyen casi que solas, porque hay un tema visceral, pasional, que lo guían. Cuando yo estoy haciendo las cosas por obligación, porque me toca, es cuando por lo general las tesis son más complejas. Y no se gradúa uno en 2 años y ve a su tesista 3, 4 años haciendo la tesis de maestría y uno se estresa también con ellos y ellas y dice, claro, no hay pasión. Al final yo lo que me pregunto es, no hay pasión, hay una urgencia por terminar, decir el completado, lo logré, salí al otro lado y dejamos la pasión de lado. Y creo que para la lectura, la escritura, tener pasión es como primera condición. Entonces, un poco por ese lado, le digo, me metía entre las patas del caballo al cuán aporreado salía, pero creo que es algo que es importante pensar en nuestro cerebro también. No olvidar nuestro ser biológico, somos mamíferos, que como mamíferos no podemos estar quietos tanto tiempo y que por eso nos movemos tanto y que pues a veces el acto de la práctica de leer físicamente implica estar quieto mucho rato. Bueno, soy un mamífero, tendría que moverme, tendría que en esas prácticas hacer otras cosas. A veces la biblioteca no tiene que estar en silencio. Hay bibliotecas que tienen semáforo de ruido y cuando hacen mucho ruido suena una chicharra. Estoy en una biblioteca así, decía, no puede ser, güey. O sea, para callar a la gente ponen una alarma y un semáforo. Pues yo soy mamífero, yo necesito ruido. Por eso mucha gente va a la biblioteca, uno los ve con audífonos escuchando música. Entonces,
Ahí hay una cantidad de cosas que giran sobre las materialidades y las prácticas que creo que nos hace todavía falta entendernos mejor nuestro cuerpo. Los estudios sobre el cerebro, pues, aunque llevan muchos años en desarrollo, hasta ahorita están empezando a generar como grandes resultados que nos lleven a ciertos consensos. Y con eso ya guardaría un poco de silencio para no meterme más entre estas patas y salir muy aporreado. Luanda, iba a decir algo que le vi que levantó la mano, y a mí me parece tenaz lo que dice Juan Camilo, porque uno suele creer que esa multimaterialidad puede favorecer como los distintos modos o formas de aprendizaje de los estudiantes. Entonces yo en mi programa de curso, para un tema puedo proponer un texto en un código alfabético, pero también un audiovisual, pero también un podcast, y creería uno que está haciendo bien y quizás no. Luanda, ¿qué nos querías decir? No, a mí me gustó el ejercicio, profe Juan. Yo quería compartir lo que pensábamos un poco desde el CLEO en relación a esto, ¿no? Porque una posibilidad, bueno, primero lo que estoy de acuerdo, a mí también me parece complejo un repertorio muy amplio, no solo para los estudiantes la elección, sino para uno como docente también. Y por un tema que es la profundidad de los textos, por un lado. Y por otro, el tema de la equidad. Hay una amiga antropóloga que me decía mucho, ya ve, cuando yo hice el pregrado, uno entregaba sobre todo ensayos, es antropología y ese es un género importante del arte. Ahora que está todo en la política de diversidad, de acciones afirmativas, entonces hay excusas de un tema de diversidad, entonces los estudiantes pueden entregar cualquier cosa. Entonces también el cuidado en la diversificación de las materialidades, apoyar también a los estudiantes a dominar materialidades más complejas, porque eso también es compartir un poco de la redistribución material del capital cultural, o sea, que el estudiante pase por nuestra formación y bueno, esos textos son claves en su trabajo. ¿Cómo le ayuda a mejorar? ¿Cómo le ayuda a apropiarse de eso si no lo sabe hacer? Entonces, eso me pareció importante allí. Y en el caso del CLEO, pensábamos mucho en este apoyo a los pregrados, que estas elecciones también fueron unas elecciones de carrera. ¿Por qué? Porque uno puede pensar unos textos más sencillos en los primeros niveles. Tú, por ejemplo, yo no trabajo con el ensayo, yo trabajo con artículo de opinión. Es más cercano, es más sencillo, podemos leer un poco más, es esfera periodística, la conoces. Pero en el segundo momento de la carrera ya empezamos a meter unos textos más complejos. Pero entonces, si uno hace unos acuerdos a partir del trayecto formativo entre los diferentes docentes, quizá no necesite de tanta variedad en un único curso, pero a lo largo de la carrera el estudiante sí tendrá esa variedad. El reto es el diálogo en los programas y, por ejemplo, a veces la visión de los colegas, que, eso es un escrito. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué es un informe de investigación? Es un informe de investigación. Sí, pero no. El informe puede ser pensado a lo largo en diferentes géneros más cercanos en que al final es el informe, pero él hace otras entregas distintas. Entonces, ahí me parece un diálogo muy bonito, pero es un tema que tendría un acuerdo del cuerpo docente del programa y eso es un reto. Ahí sí veo como, pero no sé qué tú piensas, si eso también, si eso respondería o resolvería un poco lo que tú dices de tan amplia diversidad. Yo aprovecho para reiterar lo que he venido diciendo en el chat, pues que a partir de ahorita pueden los participantes hacer sus preguntas, escribiendo en el chat o tomando la palabra, como lo ha hecho Ana Cecilia, que nos encantaría escuchar su voz. Ana Cecilia, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Más qué alegría animada, ¿me verte. escuchan? Más animada de poder participar. Llevaba muchos días sin conectarme por aquí, pero este tema me llama mucho la atención. Entonces, bueno, les he escuchado, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que voy como teniendo en mi cabeza mientras les escucho y que también provienen como de mi camino como estudiante y como profesora. Entonces, tiene que ver con tres palabras básicamente, porque tampoco me quiero poner a extenderme a hacer una conferencia, pero ahorita ponía en el chat la palabra idealismo y lo menciono así, sobre todo porque tenemos unos ideales respecto al leer y al escribir. Em, Nosotros por lo general, digamos, me estoy incluyendo a todos los colombianos, pero nosotros venimos
de unos procesos que no son similares a los europeos, que de pronto adquirieron el código de la escritura y se apropiaron de esa forma hegemónica en un momento distinto al de nosotros. Y nosotros a veces nos comparamos como sin revisar de dónde venimos, cuándo arrancamos. Entonces, como que a veces hacemos juicios de valor respecto al leer y al escribir, casi que mirándonos en una tradición que para nosotros no es tan antigua en esa apropiación como colectivos que tenemos de estas dos herramientas. Si nos preguntamos desde cuándo los colombianos somos alfabetizados, cuántos aún ni siquiera han accedido al código escrito, o cuando hacemos esas revisiones de las cifras de cuántos libros leen las personas al año. Creo que a veces nos miramos desde un idealismo y de una realidad que no existe. A veces decimos, los jóvenes de hoy en día leen menos que la gente del pasado. Para mí esos son como unos despropósitos. Si la gente del pasado ni leía, pues no eran alfabetizados. Entonces, como que nosotros somos siguiendo unas ideas que son como, por Dios, no, hoy en día hay gente o sea, la población por lo menos está alfabetizada en su mayoría. Entonces, revisar ese idealismo desde el cual eh, apreciamos las cifras, apreciamos también las escrituras y las producciones. Y lo digo conectándolo con una idea que ahorita que el profesor Juan Camilo decía, ay, revisé mi trabajo y me di cuenta de que en ese momento de pronto no estaba tan chévere. Y es la vara, esa vara con la cual nos medimos. Y lo conecto con lo que pasa en el presente. En el presente, en todos los ámbitos de la vida, si ustedes, yo no sé si lo han notado, como que la masificación, cuando uno ve las redes, uno ve en Instagram que hay gente que hay 10.000 personas haciendo cerámica, hay 800.000 haciendo música, hay no sé cuántos que escriben, que oran, entonces uno tiene como una percepción que está muy influenciada por ese mundo de lo multimedial, de que hay miles y miles haciendo cosas extraordinarias. Y en el campo de la producción académica, por ejemplo, cuando vas a investigar un tema, te da un poco, te sientes chiquititititico, cuando vas a hacer un estado del arte, cuando te vas a ir a averiguar antecedentes por la proliferación de gente publicando. Entonces es como si cada vez, yo por ejemplo lo mismo en relación con hace 20 tantos años que entré al pregrado, cada vez la vara parece más larga porque en realidad hay más gente publicando y haciendo cosas, investigando, porque cada vez los temas parecen más como explotados en términos del conocimiento. Y eso puede generar una sensación de angustia, de ansiedad, respecto a yo, ¿qué puedo decir de ese tema? Si hay 800.000 que ya escribieron sobre él. Entonces, como profesores, no perder de vista como, uy, nos ponen una vara muy larga y yo soy un estudiante de 19 años y tengo que decir algo inteligente respecto a eso. Entonces, el idealismo en ese sentido, al revisar los procesos de escritura, de producción académica, de creación. También quería comentar, ya, además del realismo, del idealismo, el realismo, la realidad que ustedes mismos lo mencionaban. Leer y escribir, así hoy en día tengamos la hipertextualidad, la multiliteracidad, tengamos el enlace que nos lleva brincando de un lado a otro y desconcentrándonos, porque en realidad es una maravilla poder dar clic y con el clic consulto la definición de esta palabra y no sé qué, pero también nos genera una dispersión al crear un camino cuando queremos comprender un tema. La realidad es que leer y escribir siguen siendo actividades que ameritan disciplina, que ameritan, como decía el profesor Juan Camilo, a veces amarrarse a la silla, y me molesta porque yo soy un primate y me gusta miquear y me rasca la cabeza y quiero ir por un café a la cocina y me llama no sé quién, pero son actividades que si a nosotros que venimos de unas generaciones que a veces veníamos un poco más como aplacaditas, estamos en un mundo que está constantemente con detonantes
y leer y escribir ameritan en ciertos momentos concentrarme. Las prácticas de disciplinas que, o sea, no pasan de moda, porque si quiero saber lo que tal señor plantea en este libro, si al menos quiero llegar a una ideíta, debo sentarme y tratar con el libro o con el documento en PDF o con la multimedia e ir por todos los clics para llegar a una comprensión. Y yo pienso que nosotros, esa frase célebre de Stanislao Zuleta del ensayo del elogio de la dificultad sigue siendo vigente y es cómo poder transar con los estudiantes esa comprensión de que hay asuntos que son muy aburridores, digámoslo así, o que nos cuestan mucho, pero que son necesarios. Y por ejemplo, con el ejercicio del escribir, existen efectivamente libros donde nos dicen técnicas para hacerlo mejor, donde nos dan estrategias del proceso, planifíquelo, para desarrollarlo haga esto y lo otro. Pero a veces, por ejemplo, yo echo en falta cuando he tenido profesores que son muy tesos y que son grandes escritores, que el profesor se siente y en vez de esperar mi texto también me diga, vea, cuando yo escribo yo hago esto. A veces uno como profesor como que se olvida uno le recomienda al estudiante textos de cómo se escribe, hágalo así, pero a veces como que no le dice al otro, vea, cuando yo escribo yo hago esto en concreto. O a veces he tenido tales dudas. Lo que más me cuesta cuando me siento a escribir es tal asunto. A veces he tenido tales peleas. ¿Sí? O como cuando yo leo, que el mismo profesor desde el ejemplo que sigue siendo la palabrita clave de todo este tiempo y la mejor estrategia pedagógica, que es, bueno, ¿cómo lo hago yo? ¿Con qué dificultades me enfrento yo? Porque es también partir en la pedagogía, la sinceridad es súper vital. Yo como maestro me estoy haciendo contigo durante toda la vida, como leer y escribir. No hay yo no siento que sean como, ya aprendí. No, yo ya no aprendí, sino es, yo voy. Esto es una bicicleta. Hay libros que son súper complejos, entonces es como montarse en una bicicleta y subir por una loma súper difícil, y yo le voy haciendo. Hay libros que de pronto por el entrenamiento que tengo es como ir por un plancito o de bajada. Y en la escritura es similar. Habrá géneros, habrá tipos de textos para los cuales uno todavía necesite como pedalear y pedalear. Y habrá otros en los que de pronto ya le agarré el tiro a esto. Entonces es como también compartir esas sinceridades, que son prácticas que se aprenden a lo largo de la vida, dependiendo de los propósitos, que eso nos lo han dicho los teóricos. Bueno, usted, ¿con qué propósito está escribiendo? Y en Sí. ese sentido, también yo he sentido a lo largo de mi experiencia que algo que le hace mucho daño a las prácticas con los estudiantes y de uno cuando uno ha sido estudiante, es como, yo escribo para que me pongan una nota, para pasar esto, para graduarme. No ha habido un oído, además del profesor. La profesora de pronto sabe qué pensó Ana Cecilia y le puso 4, pero mis compañeros nunca se dieron cuenta de cuándo logré una buena línea, porque eso no se comparte. Entonces, y tampoco compartirlo como para simplemente comparar quién es el mejor o quién es el peor, sino a qué tipo de procesos de pensamiento llega cada uno. Entonces, por último, ya para no extenderme más, eh, como, pues esta idea de pronto se la he aprendido a una escritora muy famosa de Colombia y cada día también como que lo reflexiono más. Leer y escribir en la universidad, sobre todo, es aprender a pensar. Más allá de, bueno, aprender la gramática es importante, que la lengua tiene ciertos órdenes, que los signos nos permiten ciertas libertades, ciertos tonos, pero en la universidad es aprender a pensar sobre lo que ya se ha pensado y aprender a trabajar con información. Hoy en día, con todas estas herramientas de las inteligencias artificiales, en cierta medida el lugar que nos van a dejar es como de, ¿usted qué hace con la información que te va a tramitar la máquina? O la máquina,
qué necesita que usted haga para tramitar información. Entonces, yo creo que también es ir pensándose el lugar de que cómo es aprender a pensar y que a veces las prisas de la vida, de los cursos, nos llevan por 10.000 caminos y cómo es aprender a pensar, cómo es aprender a tomar calma para agarrar así sea una idea, una pequeña idea y reflexionarla, pensarla y que una Vale. pequeña idea es el producto de miles de libros. Bueno, ya qué pena, Ana Cecilia, muchas la gracias. reflexión que Como entre colegas dura una horita, esa ha sido como nuestra condición desde que empezamos. Entonces les voy a pedir a Luanda y a Juan Camilo para despedirse, que piensen en una recomendación que podamos hacerle a las personas que nos están escuchando hoy y a quienes nos vean luego en la grabación, porque esto queda pues en el canal de Duda Arroba. Entonces, como una recomendación en relación con esto de la lectura y la escritura en la universidad, y ya con eso cerraríamos. Luanda. Dale, gracias, Leandro, por la invitación. Gracias también a Ana por las varias reflexiones muy poderosas aquí puestas. Yo creo que dejaría una que es un poco en la línea de lo que decía Ana al final, ¿cierto? De proponer escritos con más vitalidad a los estudiantes y posibilidades de escritos que les den la oportunidad de hacer lecturas del territorio o que en esta discusión de enfoque territorial, o sea, dónde estoy parado, para dónde voy, y que estos textos tengan espacios de socialización, que yo puedo compartir, ser leído, leer, ser comentado y escuchar un poco más de experiencias de otros sobre su propio proceso escritor, que yo creo que a veces falta, escritor y lector, ¿no? Porque también hay estrategias ahí con la lectura. Y yo creo que cada vez más necesario con generaciones menos cercanas al texto escrito y a los textos grandes escritos. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. Súper bien. Y Juan Camilo, que lo vi como todo pensativo allí. Claro, después de la intervención de Ana, después de la intervención de Amanda, queda uno como plop. O sea, se ha dicho, digamos, una cantidad de recomendaciones absolutamente contundentes y oportunas. Entonces me toca retomar dos cosas porque no creo que pueda sumar nada nuevo a la luz del sol. Sería, yo creo que Ana decía algo muy bello y es cuando se hacen las cosas con pasión, con amor, pucha que se hacen mejor. Y cuando yo me siento con reciprocidad de lo que he escrito, que es lo que decía la compañera Luanda, mucho mejor. Es decir, si yo logro que el proceso de escritura, de lectura de mi estudiante gira en torno a sus pasiones y además yo se lo leo de verdad y se lo comento de verdad, pues esa reciprocidad hace que yo también me vaya enamorando de hacer el ejercicio. Cuando yo le corrijo no con el rojo diciendo esto está mal la coma, esto está mal tal cosa, sino, oiga, la idea está re bacana, púlala por este lado, muévalo por aquí, mire que puede hacer así. Y lo que yo siempre le digo a mis chicos es mostrarles todas las mañas que uno ha generado para escribir, para leer. Cuando están en un Excel, digamos, entonces, estas son mis mañas, no son las únicas. Apréndanlas, modifíquenlas, jueguen con ellas, porque no hay verdad absoluta, digamos. Son posibilidades, son trayectos, son ventanas. Miren por cuál se quieren tirar. Creo que yo iría por ese lado, metiendo siempre amorcito, pasión y corazón. Por ese lado siempre las cosas funcionan mejor. Uy, salió bonito. Sí, Listo. una profe de un curso que hice el semestre pasado en el programa decía, si no emociona, no funciona. Y creo que eso aplica muy bien también aquí. Yo les quiero de nuevo agradecer mucho su tiempo, la generosidad con lo que ustedes saben, con lo que hacen con tanto amor en la universidad. Y quiero también invitar a los participantes y las participantes a estar muy pendientes de nuestro aviso para la nueva conversación del mes de mayo, que vamos a tener también algo muy interesante con apropiación social del conocimiento y cómo lo están pensando profes también de la universidad. Muchas gracias y bueno, espero que en el momento en que salga esto publicado, pues puedan también difundirlo para que otras personas se enteren de estas discusiones. Un abrazo muy grande. Quedamos entre colegas. Chao.